a medida pasa el tiempo, comencé a tomar el tema de negociar aumentos de la misma manera que afronto proyectos, que es Ok. preparándome, investigando, tratando de entender cómo funciona, buscando aprender de otras personas, buscando aprender de personas que han tenido éxito en eso. Entonces, el momento en que yo comencé a afrontar lo que tiene que ver con negociar un aumento, de la misma manera que afronto los proyectos de tecnología, ahí comenzó a cambiar mi experiencia definitivamente para bien. Bienvenidos sean todos a un episodio más de nuestro podcast favorito, DevNops, tu podcast donde podemos hablar de todo este tema del mundo de tecnología en un ambiente de seguridad. Para esto tengo aquí a mi buen amigo Douglas. Douglas, que hace tiempo no te veo, Douglas. Me alegra mucho poder platicar con vos nuevamente. Tuve un episodio por ahí yo solo que fue un tanto complicado, fue más complicado de lo que yo esperaba. y, pero bueno, hemos vuelto a la dinámica que creo que le gusta mucho a las personas que nos siguen. ¿Cómo has estado, Douglas? Juan, mucho gusto. Pues gracias a Dios, como siempre, contento de estar en esta conversación. Realmente un poco apesarado por haberme perdido la conversación del episodio anterior. Ya tuve la oportunidad de escucharlo por completo y fue una charla que me pareció súper interesante. Tu perspectiva, tu punto de vista, tu enfoque, tu consejo para las personas que están principalmente en desarrollo. Entonces, realmente que el tema fue tan bueno que me dio pesar no haber podido participar de él. Sin embargo, pues siempre se pudo presentar un episodio de calidad para las personas que nos ven y nos escuchan. Y la intención es continuar aportando valor. Y como dicen en espectáculo, ¿no? El show debe continuar. Y ese lema lo aplicamos también aquí en DevNops. Me agrada mucho que te haya gustado, Douglas, el episodio. Y bueno, son cosas que pasan. El día de hoy vamos a hablar también vamos a tener una plática muy interesante y creo que es una plática que es bien compleja dependiendo del el nivel de experiencia de cada persona. Me refiero tanto a experiencia profesional como a experiencia en la vida, ¿no? Cuando estamos iniciando, este es un tema complicado. Y me refiero, para los que nos están escuchando, al hecho de negociar tu salario en tu empresa, en tu trabajo. Siempre negociar el salario o pedir un aumento es un tema que muchas veces es casi tabú y es algo que para lo que no nos preparan, ¿no? Ya sea el Departamento de Recursos Humanos o, qué sé yo, en la universidad, en el colegio, en muy raras veces en estas áreas de formación estructurada, no nos hablan sobre eso, o al menos esa fue mi experiencia, no me dijeron nada. Y bueno, siempre llega un punto, ¿verdad, Douglas?, donde ya no nos sentimos cómodos con el salario que tenemos, ya sea por la inflación, por gastos personales o porque consideramos que lo que hacemos requiere una compensación diferente. Y entonces tenemos que hacer eso, tenemos que negociar un salario, negociar un aumento, cualquiera de estas opciones. Así que bueno, vamos a hablar sobre eso, Douglas. Me parece que vamos a tratar de darles a nuestra audiencia nuestras experiencias y consejos varios. En tu caso, Douglas, me gustaría empezar con una pregunta. ¿Has tenido una mala experiencia al momento de solicitar un aumento o negociar tu salario? Eh, Interesante, fíjate, Juan. Yo creo que sí, probablemente sí. Y es muy probable que a la mayoría de profesionales eh, hayamos tenido ese momento de malas experiencias al momento de negociar. Mayormente, creo yo, Juan, dado por inexperiencia. No necesariamente en lo que hacemos, y tal vez me gustaría aclarar para las personas que nos ven y nos escuchan que vamos a abordar la perspectiva desde nuestra experiencia y alrededor de puestos de tecnología. Yo creo que muchas de estas cosas, si no todas, aplicarían para cualquier tipo de profesional en mercadeo, administración o cualquier otro tipo de puesto. Sin embargo, pues nuestra experiencia siempre ha sido alrededor de puestos técnicos, incluso dentro de lo gerencial, gerenciando departamentos técnicos, ¿verdad? Y hacia ahí va nuestro consejo. Pero habiendo aclarado eso,
Inexperiencias iniciales, Juan, perdón, malas experiencias iniciales, producto de la inmadurez, de la poca experiencia y de saber transmitir, porque creemos que todos ven lo mismo que nosotros vemos. Eh, Creemos que como estoy sacrificándome, estoy dejando de hacer tal vez cosas personales por el trabajo, por el puesto, me he ido tarde varios días o muchos días, etcétera, y a veces nos parece que todo el mundo lo está viendo y creemos que nuestros jefes lo están viendo. ¿Deberían de Sí, verlo? Tal vez sí, puede ser que deberían de verlo, ¿no? Sin embargo, no siempre es así. Y eso me llevaba a frustraciones, me llevó a frustraciones eh, en un par de ocasiones. Y entonces sí he tenido malas experiencias, aunque han sido pocas, gracias a Dios, porque a medida pasa el tiempo, comencé a tomar el tema de negociar aumentos de la misma manera que afronto proyectos, que es ok. preparándome, investigando, tratando de entender cómo funciona, buscando aprender de otras personas, buscando aprender de personas que han tenido éxito en eso. Entonces, el momento en que yo comencé a afrontar lo que tiene que ver con negociar un aumento, de la misma manera que afronto los proyectos de tecnología, ahí comenzó a cambiar mi experiencia definitivamente para bien. Se convirtió en tu proyecto personal, este proyecto que ibas a llevar con sprints, epics y todo, diferente, logueando horas. Sí, fíjate que en alguna ocasión, o sea, hubo una ocasión que en realidad tuve que preparar documentación interna y hacer una presentación a los jefes para que el puesto en el que estábamos cambiara, tuviera un scope diferente, un enfoque diferente e incluso cambiara el nombre del puesto. Esta es una experiencia que yo conté cuando hablé, yo creo que cuando hablé de los diferentes roles SRE, de SRE, DevOps DevOps. y eso, que en algún momento el puesto en que yo estaba se llamaba Middle Tier Engineer. Porque yo lo mencioné, ¿no? Porque como decían, no decíamos el código, ni tampoco hacíamos la creación de la infraestructura. Entonces decían, es el middle tier, y por ende, pues así nos pusieron de puesto, middle tier engineer. Y entonces, cuando estaba en ese momento y quería dar el salto salarial, incluso yo preparé documentación, preparé una presentación, hice el scope de los diferentes puestos, Juan, y no estaba yo de gerente del departamento, pero yo lo hice para que nos cambiaran de puesto a SRE, a Site Ok. Reliability Engineer, y cuáles iban a ser las nuevas funcionalidades. Y luego de hacer todo eso, pues logré conseguir de que nos cambiaran de título y que eso viniera de la mano con aumentos. Entonces, a ese grado he tomado como proyecto yo a nivel personal esa parte de saber transmitir el valor que uno puede proveer para que eso se vea Mm, reflejado al momento de negociar un aumento. ajá. Sí, qué excelente. Y sí, tiene sentido. A veces tenemos que, pues, mostrar pruebas, evidencia y todo eso. Te lo preguntaba porque estoy seguro que a muchas personas les ha pasado que eso, ¿no? Que se encuentran con alguna situación, ya sea que les dicen que no, ya sea que les ponen un bloqueo de algún tipo. Y pues esto a veces genera mucha frustración, como mencionabas, nos decepcionamos de la empresa y eso tiene efectos bien negativos en nuestro desempeño de cara al futuro. Yo recuerdo mucho en una empresa donde inicié el proceso para solicitar un aumento y de entrada las primeras personas ni siquiera eran gerentes, creo que eran los de recursos humanos, unas chavas, unas muchachas me decían, no, aquí así no funciona, aquí me decían. Ni lo Y intente. ni lo intente, básicamente. Y fue muy frustrante porque ya de entrada ni siquiera me dejaban, ¿no? Hacer el intento. Y es una mala experiencia, ¿no? De hecho, recuerdo que pensándolo por una segunda vez, creo que eso condicionó mucho para que en ocasiones o en trabajos posteriores yo ya había perdido como esa iniciativa de pedir un salario o solicitar un salario mejor. Entonces, por eso te lo preguntaba, porque
como para mencionarle a las personas que nos están escuchando, si han tenido una experiencia como esta, así como la que les estoy mencionando, donde ya ahora ya, pues a raíz de eso ya ni siquiera queremos solicitar, pues decir dos cosas. Uno, los tiempos cambian, así que siempre es bueno volver a intentarlo. Y dos, pues yo lo que hice fue buscar otro trabajo. Siempre está esa opción. Pero bueno, el punto de hoy no es cambiar de trabajo, sino buscar em, una mejora salarial dentro de la empresa en la que ya estamos. Creo que siempre va a ser mejor obtener un salario competitivo y de acorde a lo que nosotros merecemos dentro de la empresa en la que ya estábamos, en vez de estar saltando de empresa a empresa. Yo recuerdo, Douglas, en cierto momento, no sé si era 2020, 2019, no sé si aún sigue así, pero en las redes recomendaban mucho a los developers el no estar más de 2 años en una empresa. Después de 2 años o incluso antes, buscar otra empresa para ir buscando ese aumento salarial. No sé qué te parece. Yo en lo personal considero que no es la mejor opción el estar saltando de una empresa a otra constantemente. Al menos en mi opinión, no debería ser lo ideal. Fíjate que no lo comparto, Juan, en el sentido que sea esa tu estrategia Ujú, como para estar creciendo a corto plazo y tal vez vamos a discutir un poco más diferentes cosas y en qué tiene que ver un aumento o en qué tiene que ver cuánto nos pagan como ingenieros o como empleados, si lo queremos poner de esa manera, como colaboradores de una empresa, ujú. pero usarlo como estrategia premeditada me parece incorrecto e incluso poco ético. Yo creo Sí. que de igual manera no estoy diciendo que una persona tiene que estar 10, 15 o 20 años en una empresa aguantándose lo que tenga que aguantar, le aumenten o no le aumenten. Sin embargo, yo creo que el cambiar de trabajo tiene que ser únicamente cuando ya estoy llegando a tope acorde a mis metas. Mis metas pueden ser económicas, lo cual es válido, ¿no? Por eso trabajamos, necesitamos un ingreso, lo hemos mencionado antes, pero también mis metas pueden ser de crecimiento, ya sea a nivel gerencial, ¿verdad? O puede ser Sí. crecimiento a nivel técnico. Y esa, cuando estoy llegando a ese tope y todo va a ir un poco de la mano, ¿no? Aunque mi meta sea adquirir cierto nivel técnico, necesito un mínimo de ingreso para poder cubrir mis gastos y lo llevo lo más parejo que puedo. Si mi Ujú. meta es gerencial, también igual tiene que ir un poco de la mano con el ingreso. Si mi meta es económica, que de nuevo quien tenga la meta económica es muy válido, tiene que ir de la mano con un nivel técnico o un nivel gerencial para que lo justifique. Y cuando ya esté llegando al tope, entonces ahí la opción es cambiar a una empresa que me amplíe el panorama, ¿verdad? Pero usarlo como una estrategia, de hecho ya hoy en día, como consecuencia de eso, hay muchas personas que les cuesta conseguir trabajo porque tienen en su CV 6, 7 trabajos en los que estuvieron un año, año y medio, y eso pues demuestra poco compromiso y por ende a los reclutadores y a los jefes de departamentos les genera un poco de miedo contratar a alguien, invertirle tiempo para entrenarlo, para que luego de un año o año y medio que encuentre una mejor opción afuera, se vaya a mover. Porque es cierto, Juan, si querés dar un salto de un 20, 30% de aumento, es más probable que encontres un trabajo nuevo que lo pague eso a que logres ese salto dentro de una empresa. Es poco realista dar ese salto de un 20, 30% de aumento de un solo en el trabajo en el que estás. Normalmente es poco realista, ya podemos discutir más adelante por qué es eso, ¿no? Sí. Y otro empleo te lo puede brindar. Pero de nuevo, que si es orgánico, si estás en el lugar en el que estás y tenés 1, 2 años, 3 años, te llega una oferta que genera eso y aparte va de la mano con tus otras metas, bueno, pasó orgánico y está bien no desperdiciar la opción. Pero que sea como estrategia, definitivamente me parece poco ético. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Después, ya nadie confiaría en ti, básicamente. Sí, Bueno, entonces, ¿te parece, Douglas, si entramos de lleno al tema de hoy? Y sí, me sí. gustaría entonces, como siguiente pregunta, ¿cuándo deberíamos pedir el primer aumento? Porque estamos de acuerdo, ¿no? Que cuando empezamos a trabajar, pues
ya negociamos un salario, en teoría, aunque dependiendo de las situaciones, más cuando es nuestro primer trabajo, casi casi aceptamos lo que sea, ¿no? Es raro cuando hemos podido negociar con todo el sentido de la palabra un salario y cuando venimos empezando o de nuevo si llevamos mucho tiempo sin un trabajo, pues es más complicado. Pero bueno, legalmente, por decirlo de alguna forma, ya negociamos nuestro trabajo, entonces, ¿cuánto deberíamos esperar? Porque, pues, a mí me ha pasado que ya después de un año ya es como que quisiera pedir un poquito más, pero ¿sería lo correcto o no se ve bien? Eh, en tu experiencia en estos puestos gerenciales, ¿has tenido o te ha generado una mala percepción de los trabajadores cuando piden muy rápido un aumento? ¿O consideras que no tiene que ver? Fíjate que de manera general, Juan, no. De manera general, no. De hecho, yo de entrada puedo animar a las personas a que busquen realmente cada año intentar conseguir un aumento, ¿verdad? Y ya vamos a dar consejos de cómo hacerlo. E igual los porcentajes, como ya lo mencioné antes, tiene que ser realista, pero yo pensaría, y aquí hay un depende, pero yo aconsejaría a que cada año procuren estar negociando un aumento salarial en la medida de lo posible, eh, porque eso es saludable y eso va de la mano con el valor que se está aportando a la empresa, con el impacto que yo estoy creándole a mi equipo, el beneficio que estoy generando, la ganancia que yo estoy generando, etcétera. Yo miraría problema, Juan, que alguien se sienta incómodo por pedir un aumento y lleva 2 o 3 años y realmente no aporta más de lo mismo. Entonces, siempre una empresa correcta va a buscar darte un aumento tratando de igualar lo más que pueda lo que es el índice de inflación de la región donde vivís, el índice de inflación anual. Idealmente, aunque hagas lo mismo siempre, deberían de tratar de igualarte Sí, eso cada año o cada 2 años, independientemente de cuánto das. Pero lo que sí me generó a mí problema fue eso, Juan, gente que querían un aumento demasiado desproporcional comparado con el aporte que estaban haciendo, porque sí, estaban haciendo su trabajo bien, sí estaban negociando eso, pero son personas que llevaban 3, 4 años haciendo exactamente lo mismo y no habían crecido en nada, no estaban aportando absolutamente nada más nuevo. Y ese tipo de comportamiento no justifica un incremento de 30%, del claro. 20%. O sea, no, eso es desproporcional, ¿no? Y esas son las actitudes o las situaciones que en realidad a mí a nivel personal sí le encontraba yo conflicto. Pero Ok. que un profesional llegue cada año a pedir un aumento acorde al valor que está aportando, acorde a lo que ha demostrado, y como mencionaba también, acorde a la inflación, de acorde a la región, a la zona donde viven, lo veo no solo no lo veo mal, sino que de nuevo yo los animo a que tengan esa meta de tratar de que cada año puedan estar recibiendo ese porcentaje de aumento anual. Eso es lo que va a hacer de que luego en 2 o 3 años su salario, si les están aumentando un 5 o un 6% cada año, ya el tercer año es un aumento decente, para que no vaya a ser que luego llevan 3 años con el mismo salario y para el cuarto quieran pedir un 20%, puede ser que no se les va a justificar, o puede ser que vean el número muy alto y se complique que se lo apruebe. Pero si año con año van buscando conseguir ese aumento considerable, apropiado, acorde a sus funciones y a su aporte, eso aún para su empleador les facilita ir creciendo gradualmente su ingreso. Sí. Por ejemplo, yo en mi caso, yo recuerdo que sí tenía un conflicto interno con este tema de cuándo pedirlo. Y como te mencionaba, ¿no? Ya venía yo un poco condicionado por esas malas experiencias iniciales, pero yo lo veo desde este punto de vista, ya que yo no llegué a tener un puesto gerencial
yo lo veía desde el punto de vista de, ok, ¿qué tanto está creciendo la empresa como tal? Y si lo que está creciendo, pues me permite a mí pedir un salario, ¿no? Me refiero a si alguien está teniendo como este conflicto de, bueno, pero es que yo no puedo pedir porque ¿de dónde me van a pagar? Hay personas que sí lo piensan de esa manera, pero realmente la empresa está creciendo. La gran mayoría de empresas tienen un crecimiento anual y bueno, eso ya con eso es suficiente, ¿no? Pero, pero bueno, también hay que prepararnos y en mi caso, Douglas, yo sigo una serie de estrategias para poder eh, solicitar un aumento. Así que me gustaría que tal vez que habláramos un poco sobre eso, sobre estrategias que nosotros solemos usar y que de qué manera solemos prepararnos para pedir un aumento. En lo personal, ya he pedido varios aumentos a lo largo, ¿no? de mi carrera profesional. Entonces ya más o menos tengo una idea de en qué momento me pueden decir que no, en qué momento me pueden decir que sí y cómo hacer el trámite. También hay que aclarar que esto depende de cada una de las empresas. De eso estamos de acuerdo. Hay empresas donde, por ejemplo, la empresa en la que estoy actualmente, tienen todo un proceso ya marcado donde hay una persona de recursos humanos, aunque creo que tiene otro nombre el departamento. Es una empresa que te acompaña para poder crear toda la documentación necesaria y luego poder hacer la solicitud tanto a la empresa como al cliente, porque también se solicita con el cliente. Pero bueno, eso va a depender de las empresas y también tenemos que informarnos de esto, ¿no? Hay que informarnos de cómo se tiene que hacer, qué se tiene que hacer. Y, y bueno, vos me has comentado algunas estrategias que vos soles utilizar, Douglas. Me gustaría dar primero una que yo suelo hacer, o no es como una estrategia en específico, pero algo que suelo tener en mente es el momento en el que pido un aumento. Ya que, así como lo que mencionabas, donde hay personas que están haciendo lo mismo durante mucho tiempo, a mí me ha pasado, donde llevo una serie de, qué sé, meses, en el cabo de un año tal vez, donde el trabajo es tan rápido, donde estamos sacando nuevos features, y si bien, como decías, estoy realizando mi trabajo de la mejor manera que yo lo puedo hacer, trato de buscar un momento en el que el trabajo o el proyecto en el que haya trabajado sea lo suficientemente significativo como para poder yo ir con pruebas, con evidencia de eh, realiza este proyecto, este proyecto va a ayudar a la empresa de esta manera y, no sé, para capturar más usuarios, tener una mejor recaudación, etcétera, ¿no? Trato de llevar como un colchón de cómo justificarlo. Y de esa manera, pues ya yo logro solicitar un aumento. Así que es algo muy simple porque es parte de nuestro trabajo. Básicamente no estoy haciendo algo extra. Esta es como la estrategia más simple que yo encuentro, donde no tengo que preocuparme por hacer algo tan estrambótico o algo muy que llame la atención. No, es simplemente de los mismos proyectos que ya he hecho, ok, identifico, este es un proyecto muy importante. Entonces, cuando ya lo identifico, eh, pongo toda la carne al asador en ese proyecto y lo hago, pues, de la mejor manera. Así que sí, normalmente suelo buscar algo como eso, Douglas, un proyecto que yo ya sé de antemano que me puede ayudar como puente. Y ahí es donde le pongo pues mayor empeño. Que no es que no le ponga empeño a los demás, claro, ¿verdad? Pero ahí es donde como que doy el extra, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, ese es como uno de mis pequeños tips que tengo por ahí. Douglas, qué podrías recomendar en tu caso o no sé, qué opinión tenías sobre cómo prepararnos y cómo hacerlo, cómo pedirlo? Fíjate que en cuanto al cuándo, idealmente una empresa debería de tener sus ciclos de evaluación anual y eso termina dando como resultado qué tan efectivo ha sido y si amerita o no un aumento salarial y si de cuánto es el porcentaje acorde a eso. Una empresa
decente, lo voy a decir de esta manera, tiene esos ciclos. En donde yo estoy, hay un ciclo a los 6 meses, a mitad de año primero, y eso lleva una evaluación, me evalúo a mí mismo, ¿verdad? Y Ajá. luego los compañeros hacen una evaluación mía, luego los gerentes hacen una evaluación mía, e incluso los clientes a los que les trabajo hacen una evaluación mía. Ahí se hace ese Ok. proceso un poco más corto a mitad de año y otro proceso un poquito más extendido a final de año. Y eso da como resultado esto de nuevo, qué tanto valor se puede aportar y si amerita o no un aumento, ¿verdad? Ujú. Si en donde estás no tienen un proceso definido de esa manera, el cuándo que yo sugeriría es cuando cumplas años de trabajo. Cuando sea tu aniversario de trabajo, que lo estimes ahí y trates de implementar algunas de las cosas que nosotros mencionamos para ver si esa estrategia te sirve como para pedir aumento cada vez que cumplas de aniversario. Y Juan, vos mencionaste al principio de que la idea es animarlos a que busquen un aumento donde están, pero Ujú. también como resultado de esta charla puede ser que descubran que donde están no es y les toca buscar otro lugar. Pero ya es como un resultado diferente, no como una estrategia donde estar cambiando de trabajo De para hecho, aumentar siempre de salario. me preocupo cuando hablaba sobre, bueno, una empresa debería trabajar así, 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 y empiezo a ver donde, no, donde estoy, no hacen eso. Sí, Pero bueno, es que cada empresa es diferente, ¿no? va a variar, pero fíjate que saber cómo debería ser, Juan, me lleva a mí a cómo buscar acoplarme. Sí. Si no busco acoplarme a lo que quiero o a lo que me gustaría, nunca va a pasar. Yo te acabo de mencionar que fue en el trabajo donde vos y yo nos conocimos, que yo tuve que hacer una presentación para que nos cambiaran de nombre como departamento entero, nos Sí, cambiaran de nombre de puesto de trabajo e incluso variar un poquito las responsabilidades para que mi puesto de trabajo fuera realmente un SRE y comenzar a ganar experiencia en ese sentido y llegar a aumentos acordes. O sea, ese fue una revolución grande, ese fue un sí. cambio grande. Y todo comenzó con intentarlo, con intentarlo. A veces decimos, la empresa en la que estoy no tiene tal cosa y nos decepcionamos, Ajá. pero luego tal vez de repente no estamos necesariamente al nivel de conseguir el trabajo de la empresa que sí hace lo que quisiera. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, hagamos el intento donde estamos. Hagamos el intento donde Sí. estamos. Sí, buen Eh, punto. Muchas veces, bueno, yo lo he escuchado de muchas personas, ¿no? Se quejan. Yo, no sé, no suelo quejarme tanto de cómo funciona la empresa. Desde mi punto de vista es, bueno, así funciona y listo. Pero también he tenido la mentalidad de, bueno, si hay algo que me gustaría ver en mi empresa, desde más que todo con el aspecto técnico, tal vez, me gustaría que implementaran tal tecnología o un patrón de diseño, etcétera. Pues mi primer intento es presentarlo y que tratemos de adoptarlo en la empresa, ¿no? Entonces, así mismo se puede hacer con todo esto. Se puede presentar, bueno, ¿por qué no tenemos un plan de crecimiento? ¿Por qué no tenemos un plan de carrera, un path, career path o todas estas cosas que, como decías, ¿no? Una empresa decente debería tenerlo. Sí, sí. En eso estoy de acuerdo con vos. sí, sí, incluso cuando yo ya tuve la oportunidad de estar en un puesto gerencial, de las primeras cosas que hice fue definir un career path Ujú. todo el departamento de sysadmin, eh, con diferentes puestos, funciones y salario mínimo o rango salarial para ese puesto, ¿no? Pero en fin, de nuevo, idealmente yo pues me siento contento. Es casualidad que hoy ando con la sudadera de Fuel. No lo hice con esa intención, he estado trabajando todo el día y ahorita nos podemos conectar para grabar. Pero pues gracias a Dios ahí tenemos esa muy buena cultura. Y continuando con eso del cuándo pedirlo, también, también podemos leer un poco la situación de la empresa. Hubo un año en el que la situación se puso complicada, no recesiones, pero en la parte de industria prácticamente recesiones, ¿verdad? Y despidos masivos aún en empresas grandes como Microsoft, como Amazon, Meta y todas las empresas grandes hicieron despidos masivos y el mercado se vio bien colapsado, sobre todo cuando inició esto de la IA. Entonces hubo un año donde las ganancias fueron bien bajas y de hecho incluso llegaron a haber despidos a nivel interno.
y pues ese año se sabía y se asumía de que iba a ser complicado un aumento, ¿verdad? Entonces ahí de Sí. antemano yo presenté la solicitud, sin embargo, pues fui comprensivo y de antemano esperaba que fuese difícil que se diera, ¿verdad? Entonces, eso es parte del cuándo. Si sabemos que la empresa está en una situación complicada, pero normalmente hemos logrado conseguir y creemos que este año no, y podemos aguantarnos, hagámoslo, ¿verdad? Claro, si continúan los años y ese sigue siendo el problema, de nuevo, puede ser que la opción sea buscarte trabajo. Pero bueno, eso es referente al cuándo. Ahora, lo que yo he hecho, Juan, y cómo he aprendido a negociar aumentos salariales, realmente que es un proceso, no sé si lo suelto todo ahorita o voy a ir por partes y ahí me interrumpís vos si tenés Yo te preguntas o cosas que interrumpo. agregar, es verdad. Yo te interrumpo. Sí, ok, Sí, pero porque mira, siempre me gusta y creo que ya las personas que nos siguen lo han notado, ¿no? Douglas suele estructurar mejor sus ideas. A mí me cuesta un poco hablar y estructurar mis ideas al mismo tiempo, así que te voy a ir interrumpiendo. Creo que es mejor así. no, no, está bueno, está bueno. Y yo creo que es como apreciación. Yo tengo como la idea de que muchas veces vos estructurar las ideas mejor que yo. O a veces yo estoy diciendo algo y saltás a hacer aclaraciones y digo, hey, es cierto, la aclaración vale porque se pudo haber prestado la confusión. Es perspectiva, ¿no? Puede ser. Al final esperemos que este complemento le genere valor a las personas que nos ven y nos escuchan. Sí. Em, pero bueno, con el proceso, Juan, para un aumento, lo primero que yo he hecho es entender, Juan, de que lo que yo gano va de la mano con el valor que le aporto a la empresa. Ya lo hemos mencionado antes, ahorita en esta conversación de cierta manera ya lo mencioné y ahorita lo aclaro. Comienzo con entender que lo que gano va de la mano con el valor que yo le aporto a la empresa. Eso es qué proyectos manejo, qué clientes atiendo, cuánto ingreso le genero a la empresa y eso va de la mano con lo que voy a ganar, ¿verdad? Eso es así de claro, es así de simple. Aquí no tiene que ver con mentalidades capitalistas o mentalidades comunistas o lo que sea. Es simplemente una realidad de negocios. Mi salario va de la mano con el aporte y el valor que yo le hago a mi equipo de trabajo, el aporte que yo le doy a la empresa para la cual yo laboro. Teniendo eso claro, Juan, entonces yo entiendo que tengo unos cuantos caminos, dependiendo en qué posición estoy, para negociar un Ujú. salario. El primero puede ser buscar un ascenso. Si sos un programador y tu puesto es, no sé, React Developer, entonces tal vez buscar un ascenso a React Developer Senior, por ejemplo, ¿verdad? En mi caso actual, cuando yo entré a Fuel, hoy en día llamado Fuel, antes se llamaba TenUp, mi puesto era Systems Engineer. Y Ajá. pues al siguiente año me promovieron a Senior Systems Engineer. Y entonces eso iba de la mano con un aumento. Y luego me promovieron a Lead Systems Engineer, ¿verdad? Y eso fue de la mano con un aumento. Y la siguiente ocasión no hubo promoción, pero sí demostramos el valor y entonces hubo una mejora salarial en ese sentido. Y entonces para mí en la actualidad está, o todavía tengo un poquito para estirar como lead, demostrando valor, o de repente buscar crecer a un puesto como staff engineer dentro de la empresa, o de repente ya comenzar a buscar puestos de associate director o director meramente, ¿verdad? Pero entonces tengo ese Pero no camino. está el puesto de Middle Tier Engineer. No hay middle Les tier hace engineer. falta ese. Gracias a Dios no hay, Juan. Pues, y Me gusta no, pensar que hay una realidad alterna donde ese puesto se volvió el estándar en la industria. hay alguna línea temporal por ahí donde todos anhelan ser middle tier engineer. Exacto, Sí. sí. En la Tierra Bueno, 616, que es la que estamos nosotros, genera demasiada confusión, créeme, no. que yo invertía más tiempo aclarando que era un middle tier engineer que en realidad trabajando. Ajá. Pero en fin,
Ese es uno de los posibles caminos, ¿no? El aumento. El segundo es, de nuevo, comenzar a buscar generar valor. Eso puede Ujú. ser entonces hacerme cargo del sistema más complejo, más complicado, o refactorizar o modernizar una aplicación, un sistema que es bien utilizado, que genera bastantes ganancias. Eh, ayudar a ganar nuevos clientes o que el cliente, ser yo quien le brinda servicio al top 2 3 de clientes que más le generan a la empresa, ¿verdad? Y buscar esas áreas donde la empresa va a recibir valor y yo poder involucrarme en ellas, porque de nuevo, cuánto gano va de la mano con Sí, cuánto valor le aporto a la empresa, ¿no? Entonces, yo comienzo de esa manera, Juan, ¿verdad? sí, Em, Ahora, continuando con eso, ¿verdad? Algo que yo hago entonces luego viene con demostrar ese valor, poder demostrarlo. Y esta es una de las partes que genera confusión y esta es de las partes en la que me generó frustración a mí de las malas experiencias que tuve, que te hablé al principio, porque uno cree que todos ven y sienten y viven lo que yo vivo. Y eso no es así. A veces puede que algún jefe, gerente, se haga de la vista gorda de manera intencional. Puede ser, pasa. Yo no estoy diciendo que cosas como esas no pasan, ¿verdad? Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones cada quien está tan metido en sus propias funciones que no lo ven, ¿verdad? O tal vez sí lo perciben, pero no le han puesto mente directa a ver, hey, yo como gerente del departamento, mi trabajo se está haciendo más fácil porque Juan se está poniendo la camiseta 10 y ujú, está haciendo esto, esto. Muchas veces solo siento que sí está más fácil el trabajo, pero no logro ponerle mente alrededor de ello. Entonces es mejor si yo, que soy quien creo o siento o sé que estoy proveyendo ese valor, que me asegure de enseñarlo y transmitirlo. Yo no sé si te pasó, Juan, yo crecí con hermanos, obviamente, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando mi mamá me decía a mí que hiciera algo, mi respuesta era, solo a mí me dice, solo yo. Pero luego a medida que crecía me llamaba la atención que cuando le pedía a mi hermano hacer algo, él decía, solo a mí me dice, solo yo, ¿verdad? Y entonces eso me hizo ver, claro, yo recuerdo únicamente las veces que me pidió a mí hacer algo. Yo no me acuerdo las veces que le pidió a él hacer sí. algo. Y él tiene la misma experiencia, ¿verdad? Entonces, lo mismo aplica acá. ¿Cómo demuestro ese valor? Eh, de varias maneras. Uno, en mi caso, como te digo, en la empresa en la que estamos tenemos revisión a mitad de año y a final de año, y eso me preguntan en cada área, de 1 a 10, ¿cómo te consideras en comunicación? 10, ¿va? Si hubiera 11 me pongo 11, pero llego hasta 10 porque solo hay 10. En nivel técnico en tal área, ¿cómo te consideras? 10. Claro, yo estoy buscando ser realista, ¿no? O sea, yo estoy creyendo que estoy siendo un 10 realmente y estoy justificando por qué creo que soy un 10. Ujú. Entonces, eso es una de las maneras en la que, en mi caso, como tenemos esos ciclos de revisión, ahí busco demostrar valor. Pongo la lista de proyectos en los que he trabajado, las mejoras que he hecho. Yo pongo incluso, Juan, eh, cosas que antes tenía que hacer el director de mi área y que al menos los clientes que me asignan a mí, ahora ese trabajo lo hago yo, porque estoy tan bien organizado que yo lo hago. También pongo otros proyectos donde antes el director tenía que estar constantemente preguntando cómo iban las cosas y constantemente hablando con el cliente. Y desde que yo estoy ahí, hasta a veces ya ni siquiera sabe el director qué está pasando con ese cliente. Y yo pongo esas cosas como logros míos, como aportes míos para ese Sí. año. Y yo pongo ahí, yo siento que esta es mi responsabilidad y la he hecho bien. Y yo pongo cosas como esas, Juan. El hecho de que el director del área en 8 meses no ha tenido que estar en una reunión con el cliente es Ujú. muestra de que las cosas van bien y yo me siento bien porque ese es mi trabajo y he hecho mi trabajo. Así lo pongo. Y es un Es valor correcto. real que he generado. No es mentira, ¿no? Entonces, Parece, no sé, tal vez alguien que no tenga mucha experiencia con este tipo de organización, tal vez no lo vea como, no logre comprender el valor de lo que es que un desarrollador o un ingeniero tenga el ownership.
de un proyecto, de un Exacto. cliente, de un producto. Eso realmente es muy, muy valioso porque no es cualquiera. Realmente lo más común es que una persona simplemente se dedique bueno, a mí asignenme las tareas y ya. Y yo cumplo con mis tareas y listo. Eso es lo más común. Lo que cuesta más es conseguir un ingeniero que se adueñe del producto, del proyecto, cliente, cualquiera una de estas cosas, y empiece pues a tener iniciativa, sea proactivo y trate de hacer cosas. Claro, a veces, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Donde tengo la iniciativa y digo, bueno, voy a hacer este cambio y me frenan. Es como, está bien, pero ahorita hay estas otras prioridades. Entonces, ok, vamos para allá. Eso pasa. Pero, pero sí, realmente adueñarse de algo es algo que habla muy bien de nosotros. Y ojalá que todos los que nos escuchen traten de hacerlo más, de involucrarse más en ese aspecto. Sí, no, absoluto, absoluto. Y eso es muy valorado por los gerentes, por jefes, por los dueños, eh, que haya un ingeniero que se adueñe de lo que está trabajando. Eso es extremadamente valorado. Y de nuevo, pero tenemos que hacerlo ver por si no lo notaron, por si no Claro. lo vieron específicamente. Y detalles como esos, cuando yo te digo que he puesto en 8 meses el director no ha tenido que estar en una reunión con cliente, cuando antes tenía 2 reuniones semanales con el cliente para estar mitigando conflictos, Ujú. que vos dejes esos números, eso tiene peso, ¿verdad? ¿Y cómo evitan verlo? Entonces, una manera de demostrarlo es en esas evaluaciones, de nuevo, trimestrales, semestrales, anuales, como las tenga su empresa, si es que las tiene. Y otra manera de demostrarlo, lo tenga o no tenga el valor la empresa, ¿verdad? Perdón, estos procesos de la empresa es yo también siendo proactivo con lo que he hecho en mostrarlo, no de una manera, no de una manera como querer, acá decimos arrastrarse, decimos acá en nuestra Sí, región, no como una manera no sé cuál es la frase universal en ese sentido, solo se me vienen los hondureñismos a la mente, sí, Juan, a mí también, y todos pe- son bien pesados. y todos son bien raros, ¿verdad? Pero Sí. es eso de querer De ser quedar como, bien con... de quedar bien de una manera a veces hasta hipócrita con los jefes, Ujú. no es de esa manera, ¿verdad? Sino que en realidad es aportando valor, cosas como tuvimos este reto con un cliente y la solución que logré implementar no solo resolvió bien el problema, sino que también es bien creativa y puede ser útil para otros proyectos. Entonces, hablar con los jefes, hey, me gustaría hacerle un demo de esta solución al resto del equipo para que vean lo que se hizo y poderlo implementar, ¿verdad? Y hacer un demo, presentar documentación, tener la documentación bien preparada y hablar con los gerentes y decir, hey, este cliente tiene estas y estas complicaciones, todo salió muy bien y aquí está bien documentado. Me gustaría mostrarle al equipo cómo se solucionó, asegurarme que todos tengan acceso a la documentación para que cuando yo no esté, cualquiera pueda continuar con el mantenimiento. Y ese tipo de cosas me hace estar constantemente mostrando ese valor que yo Ujú. le estoy aportando, que yo le estoy Sí, aportando a la empresa, ¿verdad? Entonces, ese es como lo siguiente que yo hago, Juan, es buscar demostrar ese valor y como de manera allegada a eso o de manera intermedia entre eso, yo quiero decirle a las personas que nos ven y nos escuchan que entonces muchas veces necesito llegar a cierto nivel para demostrarlo, ¿verdad? Si estoy buscando un camino técnico para un aumento, entonces puede que necesite aprender una nueva tecnología o mejorar en alguna tecnología para llegar ahí y luego, ya cuando llegue ahí, poder comenzar a generar ese valor y luego demostrarlo. ujú, O si estoy queriendo crecer de manera gerencial, ponerle en mi caso, yo soy un lead engineer ahorita, ¿verdad? Y quiero crecer a un staff engineer o quiero crecer a un puesto de director. Eh, yo necesito demostrar hoy que tengo las cualidades para esos puestos para que me consideren. Pero si yo sí, quiero estar, y esto no tiene nada que ver con hacer el trabajo de otra persona, no es eso lo que estoy diciendo. O no estoy diciendo agarren el cargo de gerente, aunque no les estén aumentando para que demuestren.
Porque más bien si hacen eso, lo más probable es que pasen muchos años y la empresa está viendo que Juan está resolviendo bien. Entonces, ¿para qué contrato otro gerente si Juan me está resolviendo bien y no tiene el cargo de gerente y no tiene el salario de gerente? No necesito un gerente, ¿verdad? O sea, no es eso lo que estoy diciendo, sino estas cualidades, estas virtudes, para que cuando yo diga, yo quiero ser un staff engineer, o yo puedo llenar esa posición gerencial o de director que ustedes tienen disponible, y cuando vean mi trabajo, vean todas esas cualidades en mí, ¿verdad? Sí. No hay otra manera de poder demostrárselos si no he sacado esas cualidades. Cosas como ver de que me pidieron hacer una tarea y si la hago tal cual como la piden, eso va a generar un atraso, va a generar pérdidas, va a generar que mucha gente se confunda. Entonces ahí venir y decir, hey, miren que yo noté esto y yo creo que si lo hacemos de esta manera es mejor, porque si hacemos esto va a impactar el negocio, va a impactar el cliente de esta manera. Ese Sí. tipo de cosas son gerenciales, pero si yo con tal de irme hoy a las 5 hago lo que me dijeron y me voy y luego vienen problemas, ¿cómo puedo demostrar que realmente tengo esas cualidades al momento que yo quiera pedir un ascenso a un puesto? El junior o el ingeniero, si quiere crecer a un puesto más alto, tiene que ir realizando tareas que sean de senior o que sean de un puesto más alto para demostrar que tiene la capacidad de ir a un puesto más alto. De nuevo, no estoy hablando que se agarren las responsabilidades de otros, pero este tipo de cosas donde se hace la tarea, se hace bien, bien estructurada, pensada como si sos un senior, eso te va a permitir demostrar esas cualidades y poder crecer, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. sí, entonces eso, ¿verdad? Eso por esa parte. Ahora, habiendo entendido eso, Juan, habiendo hecho eso, y de nuevo, yo te mencioné que yo manejo esto como que fuera un proyecto y no mentía, ¿verdad? Sí. Yo definitivamente lo hago así y yo les digo a las personas que nos ven y nos escuchan, traten de hacer eso con muchos aspectos en su vida, manejarlo como proyecto. Yo he traído a mi vida personal cosas en las que, por gracia de Dios, soy bueno a nivel laboral y he mejorado en mi vida personal esas cosas en las que he implementado este tipo de estrategias, ¿verdad? Entonces, de nuevo, Ujú. buscar un salario es una de ellas. Una vez que ya tengo eso, Juan, lo siguiente que yo hago antes de pedir el ascenso o antes de pedir el aumento es conocer el mercado en base al puesto que busco o en base al salario que busco si estoy dentro del mismo puesto. Una cosa que yo hago, Juan, es ver cuánto ganan puestos similares dentro de la misma empresa en la que estoy. Y una estrategia como lo hago, porque si le vas a preguntar a recursos humanos cuánto gana si sos un React developer, y si le quieres preguntar cuánto gana el senior React Uh, developer, yo no, creo te que van a decir. Ganan sí, menos que usted, te van a decir. capaz que te dicen eso, o simplemente no, hasta te dicen es prohibido discutir el salario, lo cual no Sí. es cierto, ¿verdad? Pero ellos van a buscar decírtelo. O puede que si le preguntas al senior React developer, hey, ¿cuánto ganas? Puede que no te lo quiera compartir por muchos motivos, ¿no? Al final del día, el salario es un dato muy personal e incluso hasta de seguridad, y Sí. pues no, normalmente no se comparte más que con un círculo bien, Sí. bien personal e íntimo, es lo normal, ¿no? Quien no lo maneje así, se le recomendamos que lo maneje de esa manera. Pero entonces, Sí. ¿cómo lo hago cómo lo hago? Normalmente estoy pendiente de las plazas o vacantes de trabajo que la empresa en la que estoy postea, porque eso es información pública. Y muchas veces eso tiene un rango salarial. Por ejemplo, yo en mi caso, ¿verdad? En mi caso, volviendo a Field, donde yo trabajo, yo estoy como Lead Systems Engineer y yo te decía que los puestos más arriba o sería o un Staff Engineer o serían puestos de director. En el área de sistemas, a como está el departamento estructurado el día de hoy, no existe ningún otro Staff Engineer, pero hay Staff Engineers en la parte de desarrollo y hay varios. Y entonces ellos han posteado cuánto gana el rango salarial que hay para los nuevos puestos que tienen disponibles para Staff Engineer en el área de desarrollo. Aunque ella es desarrollo y nosotros estamos en sistemas, que es la parte de operaciones, eso me da una perspectiva de cuál es el rango salarial que ya tiene la empresa para puestos de Staff Engineering, ¿verdad? Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, miro el mercado hacia afuera, en qué rango salarial andan el puesto
en el que yo quiero que me promuevan o el puesto en el que estoy, pero en qué rango está y en qué parte del rango estoy ahorita para ver si el salario, aunque no me promuevan, el salario que voy a pedir es acorde a eso. ¿Por qué les digo que lo piensen primero en base a cuánto ofrece la empresa? Porque ya sabemos que la empresa maneja ese presupuesto. Y entonces hay una posibilidad alta de que podamos llegar a él. Eso en primer lugar. Pero Y ¿qué pasa si no la empresa en la que estoy, pues no anda buscando a nadie? Entonces no hay oferta, no tengo esa referencia. En ese caso, pues lo ideal sería buscar aparte, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo haber buscado mucho en LinkedIn y en Internet en general, como tratar de hacer un agregado de todos los diferentes puestos de trabajo que encontraba en línea y tratar de llegar a un punto medio. sí, hay maneras dentro de la empresa de tratar de ver, y puede que no se logre, ¿no? Puede que no se logre. Por hay manera, puede que tal vez la empresa no esté buscando a nadie, pero vos sos un senior, digamos, y sabes cuánto ganás, y tal vez la empresa está buscando un gerente que está más arriba, todavía más arriba, y está viendo cuánto está pagando. Y no está buscando ningún staff engineer. Pero entonces sabes que el staff engineer va a estar más o menos entre tu salario y entre el salario del gerente. El rango que queda en medio, más o menos, esa es una idea que te puedes hacer. Ok, Son proyecciones, son bien ballpark, como se dice en inglés, no son estimaciones bien abiertas, bien amplias, pero te da cierta visibilidad, porque ya sabes que la empresa, el salario de gerente no te lo va a dar, claro. ¿verdad? Pero va a ser más que el salario del senior. Entonces, teniendo el techo del gerente, te puedes hacer esa idea. Hay maneras de, créeme que hay bastantes maneras de intentar averiguar cómo puede ser ese rango. Si no se logra averiguar, entonces está hacia afuera. Aquí, siendo muy claros, Juan, que cuando busquemos hacia afuera cuáles son esos rangos salariales, tiene que ser acorde a la región en la que vivo, Ujú. ¿verdad? Muchas veces creemos que porque estamos aquí somos muy buenos, si tengo el nivel más alto, me van a dar el mismo salario que tal vez alguien que vive en Estados Unidos. Y normalmente eso no es realista. Si bien es cierto, se puede, yo quiero mencionárselo aquí a todas las personas, se puede que lleguen a una empresa internacional que les pague un salario decente o grande dentro, como si fueran de Estados Unidos, viviendo en Latinoamérica. La realidad es que esos casos son bien, bien bajos, ¿verdad? Son bien pocos. Entonces es más recomendable apuntarle a salarios altos dentro de nuestra región. Sí. Aún dentro de Estados Nunca va a Unidos, ser lo mismo, nunca va a ser lo mismo que en Estados Unidos. Y, por ejemplo, tengo un amigo que él trabajaba con una empresa de Estados Unidos y le pagaban muy bien. En cierto momento, él se muda a Estados Unidos. Así que al él mudarse, él habló con la empresa y tuvieron que ajustar nuevamente su salario y ya le aumentaron un salario acorde a la región donde él estaba viviendo. Después de un tiempo, por motivos personales, él se regresó, se vino de Estados Unidos, se vino para Honduras. Entonces ahora la empresa tuvo que volver a ajustar su salario porque le dijo, bueno, ya no te voy a pagar lo mismo que te estabas pagando allá porque ya no tenés los mismos gastos que en Estados Unidos. Así que pues en ese aspecto no hay que pecar no sé, de ingenuos en buscar exactamente los mismos salarios que vemos en línea, que son salarios increíbles, ¿no? Cuando vemos que ganan unas cantidades grandísimas y tal vez, para empezar, somos junior, ¿no? Entonces, ni es el mismo puesto, ni es la misma región. Así que siempre hay que tener los pies sobre la tierra cuando vemos ese tipo hacemos esas comparativas. Hay que ser serenos. sí, no, y aunque sea el mismo puesto, Juan, vos dijiste algo muy importante, que es por región. Aún Ujú. dentro de Estados Unidos, alguien que vive en el centro del país no va a buscar un salario de los que pagan en Silicon Valley, por ejemplo. Correcto, sí. Personas que ganan $350,000 al año y les dan acciones, pero pues ahí en la parte de California ellos pagan como 60 y pico de por ciento de impuestos al final, ¿verdad? O sea, y más. No, Sí, pero entonces no les quedan libres los 350,000 al año. Aparte, el costo de vida es bien alto. Entonces, por eso el salario también es alto, es otro ¿verdad? mundo.
Entonces, aún dentro de Estados Unidos, los salarios varían por estado, no digamos en Latinoamérica, aunque la empresa sea de Estados Unidos, ¿verdad? Normalmente vamos a tener que buscar rangos salariales de Latinoamérica, del país en el que estamos. Eso es lo más realista. De nuevo, hay maneras de que viviendo en Latinoamérica, para estas empresas que contratan primordialmente remoto, tengamos el mismo salario que alguien que en Estados Unidos viviendo acá, realmente es posible. Yo quiero como dejarles esa semillita plantada para que lo consideren para su crecimiento personal. Sin embargo, la realidad es que los casos son bien, bien pocos y lo más común es, como vos dijiste, Juan, aunque sea la misma empresa, si vivís en Latinoamérica, van a ajustar el salario Ujú. acorde a Latinoamérica. Que Pero ojo, también hay que aclarar, Douglas, que si bien no nos van a pagar, o bueno, como decías, ¿no? Lo más probable es que no nos van a pagar lo mismo que en Estados Unidos, aún así hay empresas que pagan muy bien para nuestra región. Entonces, bueno, hay que, como tampoco hay que ser tan negativos, entonces no quiero dejarles esa impresión de que no se puede, porque sí se puede. no, claro, por supuesto, ¿no? Son salarios muy buenos, lo hemos hablado antes. Ujú. eh, y, pero si vos ganás, voy a dar un salario alto, ¿no? Suponer que la empresa en la que estás te paga $48,000 al año, que es un estimado de $4,000 al mes. Para cualquier persona que nos ve y nos escucha en Latinoamérica, sabe que no importa en qué país vivas, eso es bastante dinero, ¿verdad? Pero es un salario muy posible en Latinoamérica si tienes un nivel senior. Es un salario muy, muy, muy posible, ¿verdad? Y cualquiera puede decir, wow, si yo llego a ganar eso, yo ya la hice. Pero cuando ya tenés ese nivel y luego ves que el mismo puesto en Silicon Valley gana $250,000 al año, a veces nos llega la avaricia, ¿no? Y puedes decir, pero allá pagan más y yo tengo esa capacidad y bueno, no. Entonces, andate a vivir a Silicon Valley, que te logren contratar y te vas a dar cuenta que de esos 250,000, entre gastos y todo, vas a venir quedando bien similar, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, eso por esa parte, Juan, ya Por teniendo. cierto, para los que les interese todo este tema de salarios de Estados Unidos y todo eso, tenemos un episodio en el canal donde hablamos precisamente sobre cuál es crear un plan para conseguir un empleo en el extranjero, más precisamente en Estados Unidos, por si les interesa esa ruta también. Sí, Perdón, Douglas, continúa. no, no, fíjate que me alegra que lo mencioné, porque es cierto. Yo tengo esa sensación de déjà vu de que ciertas cosas ya las hemos mencionado, y es que en efecto tuvimos esa conversación y fue bastante buena, Sí. y definitivamente recomendado, porque les puede ayudar a que ese sea su objetivo final, lograr conseguir trabajo con una empresa de Estados Unidos para que adquieran buenos salarios. Y créanme que toda persona que yo conozco que tiene un nivel senior, que realmente son profesionales buenos y no son poquitos, son bastantes, todos ellos, sus salarios aquí en Latinoamérica están arriba de $4,000, ¿verdad? Entonces, definitivamente son salarios muy posibles. Pero bueno, Juan, teniendo eso, ya toda esa información, ya con toda esa información yo puedo venir y negociar mi aumento salarial. Ya he venido haciendo todo antes y entonces comienzo demostrando el valor que he proporcionado a la empresa, todo lo que ya mencioné, los clientes a los que les trabajo, las mejoras que le he hecho, la carga que le he quitado a mis jefes, la carga que le he quitado a los departamentos, las cosas que he automatizado, cuánto ha significado en ganancias para la empresa, lo que yo hoy en día hago. Entonces presento eso que hice a lo largo de este año, porque no puedo, si ya dije algo hace 2 años, no puedo seguir con lo mismo, ¿no? Porque supuestamente Claro. hace 2 años me aumentaron el salario por eso, y si vengo a decir lo mismo, me van a decir, bueno, ya te aumentamos el año pasado por ese nivel, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces tiene que ser impacto nuevo, tiene que generar más para que me den más. Entonces, demostrando eso, luego vengo y le agrego lo que voy a hacer el año que viene. Y esto es importante, mira, Juan. Ya estoy demostrando valor más que el año pasado, pero yo te vengo a decir de que te vengo a demostrar que ya estoy generando más valor que el año pasado que me aumentaste, pero aparte de eso yo te voy a decir, pero mi plan para el año que viene es, aunque no puede ser
estoy buscando un ascenso, un puesto más alto, y en el puesto más alto que voy a hacer esto, esto, esto y esto. O siguiendo en el puesto que estoy, mi plan para el otro año que viene es tal sistema que está obsoleto, lo voy a agarrar, lo voy a automatizar, mi estrategia con él es hacerlo de esta y esta manera, o voy a apoyar a tal departamento que aquí hay una carencia y ellos siempre tienen problemas y ya identifiqué que esa área ahí puedo aportar y les presento qué más voy a hacer el año que viene para que vean que no solo ya demostré, sino que para el otro año estoy pensando dar todavía más. Todo esto bien ordenado, bien presentado, siempre buscando trabajar en horario normal. No estamos buscando aquí decir de que ahora vas a empezar a salir más tarde y te vas a comprometer a eso. No, 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 todo dentro del horario normal. Pero cuando identificas esas cosas, estás demostrando ser alguien que tiene una proyección y que está queriendo un mejor salario, sí, pero está queriendo aportar valor, está queriendo justificarlo. Eso demostrás. Y ya una vez estando eso, entonces ya uno viene y dice, yo creo que entonces yo amerito tanto porcentaje de aumento. He estado viendo que puestos similares en la empresa ganan entre tanto rango y he estado viendo que la industria paga entre tanto rango. Este tipo de comentarios, cuando se hacen de manera no amenazante, sino dentro de la negociación, ¿verdad? Este tipo de comentarios lo que hacen es ver, hey, esta persona está educada, está enterada, está sabida. Quiere decir que sabe que hay opciones afuera también. No estás amenazando con irte, pero estás mostrando que sos alguien que conoce su valor y que sabe demostrar su valor. Por ende, o lo ven ellos en la empresa en la que están, ese valor que estás generando, o saben que afuera lo va a ver alguien más, ¿verdad? Ese tipo de cosas demuestra, pero ya no estoy solo diciendo, hey, yo soy bueno, yo soy el mejor. No, estoy demostrando qué hice, qué voy a hacer, en qué rango estoy. Y de nuevo, Juan, esos porcentajes tienen que ser racionales, tienen que tener coherencia y concordancia. No, yo no puedo pedir un aumento del 30% y voy a seguir en mi puesto de lead. Y lo que voy a hacer no amerita una mejora del 30% para la empresa. Y aunque la amerite muchas veces, pedir un 30% de aumento normalmente no es realista. No es realista para nada, ¿no? Entonces yo digo que en donde estás, dependiendo de la inflación, de donde vivís y todo, cualquier rango dependiendo de tu salario también, ¿no? Cualquier rango entre el 3% y el 7% son aumentos realmente decentes. Son aumentos realmente decentes. Si vos llevas 2, 3 años en una empresa y ponele todos los años te aumentan el 5%, luego de 3 años estás un 15% más arriba de cuando empezaste, ¿verdad? Sí. Y la idea, de nuevo, la idea es buscar las promociones, o sea, que te asciendan. Y ahí sí puede significar, ¿no? Si estás en un puesto senior y te van a mover a un puesto gerencial, ahí sí puede ser que el aumento signifique un 20%, un 30%, ¿verdad? Yo he tenido esos incrementos cuando yo subía a puestos gerenciales, lo recuerdo bien, ¿verdad? Pero Ujú. también fue un proceso para demostrar llegar ahí. Entonces, pero lo que quiero decir con esto es que el aumento, Juan, tiene que tener, el porcentaje que voy a pedir tiene que tener concordancia, ¿no? No solamente decir, yo me siento que me tienen que aumentar el 30, no, yo mismo tengo que ser objetivo, venir y pensar realmente que esto que estoy aportando vale tanto, además es realista y tengo que tener opción a negociación. Puede que pida el 8% y me ofrezcan el 6%. Yo puedo decir, bueno, con el 6 estoy bien, ¿verdad? O puedo decir, lo mínimo que yo necesito es un 5%, entonces voy a pedir un poquito más arriba para tener esa área de negociación. Entonces, eso es importante. Puede que le digan, lo que estás pidiendo te lo vamos a dar, o pueden que se entre a la negociación, o puede que entren a que sea un no, pero de nuevo, ya con toda esta información y este proceso que han seguido, hasta los pone más cerca. Si al final su opción es buscar afuera, hasta los pone más cerca de conseguir afuera, porque este trabajo que han hecho los ha preparado para esto y no solamente para negociar el aumento. Pero de manera general, Juan, ese es el proceso que yo he seguido desde esa vez que yo pasé por frustraciones, ¿verdad? En la que no me dieron aumento, a pesar de que yo sabía todo lo que había aportado, pero realmente que al momento en que me hicieron preguntas concretas, eh, comenzás a hablar muy vagamente,
cuando no te has estructurado, comenzás a hablar vagamente. Pero ¿se acuerdan tal proyecto que hice? ¿Se acuerdan tal persona? ¿Se acuerdan? Pero ¿y ahí qué hiciste? Sí, y yo mismo ni me acordaba más las emociones del momento no lo permitían, ¿verdad? Y luego de esa mala experiencia, cuando ya me estructuré, los resultados comenzaron a ser diferentes para bien, para mí. Llama la atención, Douglas, que en ningún momento mencionaste el hecho de pedir un aumento porque tengo más gastos, porque tengo un nuevo hijo o otras cosas, ¿no? Y esto es algo que para mí fue bien complejo de entender en su momento, y es que no, el hecho de tener más gastos en mi vida personal no son un justificante para que la empresa me pague más. Exacto, exacto. Y creo que a veces muchas personas hemos cometido ese error de llegar a nuestros gerentes, a nuestros jefes o a las personas encargadas y decirles, necesito un nuevo aumento. Nos preguntan, ok, ¿por qué? ¿Por qué consideras que debemos pagarte más? Y empezamos con todo un cuento, ¿no? Es que me cambié de casa y ahora tengo estas responsabilidades y necesito más dinero. Y la verdad es que no, esa no es la manera correcta de pedir un aumento o negociar un salario, no, no es la manera. No, no sé de dónde habrá venido esta técnica que alguien nos pasó, pero pues si pensaban hacerlo de esa forma, les anticipo que no va a funcionar, porque, y bueno, pongámonos del lado del empleador. Si viene alguien y ya le estoy dando su salario y me dice, ya no me ajusta, pues de cierta manera, pues no, eso no me dice nada a mí. Entonces, bueno, quería mencionarlo por si alguien lo estaba pensando, no hagan eso, realmente no. Y ahí, Lo Juan, único que va a hacer es, sí, empeorarlo. Y ahí fíjate que solo para aclarar, esos son motivos válidos que me lleven a mí a buscar el aumento. claro, Eso es diferente. Si yo tengo compromisos distintos que me lleven a mí a buscar el aumento, pero que esa sea la justificación, no. Igual puede ser se puede mencionar a nuestros empleadores si hemos demostrado que merecemos un aumento, qué porcentaje de aumento merecemos, si hemos demostrado eso y ellos no quieren acceder a ello, entonces podemos decir, ok, mira, ve, entonces yo voy a estar abierto a más opciones porque ahora tengo esto. Ahí ya lo podemos decir, ¿no? Pero ya ya no es un por qué. Ahora es un porqué de por qué entonces me voy a abrir a otras opciones, ¿verdad? Pero no, y me gusta que lo mencioné porque es muy real, muy real. Conozco de casos que llegan así y vos lo dijiste, ¿no? Si yo, el jardinero que me limpia el patio de mi casa, el jardín, ya le pago X cantidad, ya es un precio justo. Y si viene mañana y me dice a partir de hoy lo voy a cobrar tanto porque tengo un hijo más, no, no es un motivo válido, ¿no? Entonces, me llama la atención que lo menciones porque sí, es real. sí, sí pasa muy seguido y pues no es la manera. La manera correcta es, pues todo lo que vinimos hablando en el episodio, prepararnos muy bien, investigar cómo está el puesto que tenemos en el afuera, en el mercado laboral, eh, aportar un valor real a la empresa. Eso es lo que nos da una mejora salarial. O bueno, apuntar a un puesto diferente, ¿no? Un ascenso. Esas son las maneras correctas. Definitivamente es una plática que a veces es un poco incómoda dependiendo de la personalidad de cada quien. Muchas veces nos vemos cohibidos. em, a veces no hemos tenido la oportunidad de llevar este proceso. Y bueno, dependiendo de nuestras experiencias, dependiendo de cómo nos hemos llevado anteriormente, sé que para muchos es todo, es bien estresante, ¿no? Tratar de considerar un nuevo aumento. Y, pero bueno, la idea con toda esta plática es demostrarles que si lo hacemos de la manera correcta, no tiene que ser ni estresante ni tiene que fallar el proceso. Tiene que, realmente todo apuntaría a que si lo hacemos de la manera correcta, demostrando el valor que hemos hecho, aportando realmente a la empresa, pues el resultado esperado es que en efecto nos aprueben el salario que estamos pidiendo. Tal vez en lo que puede variar es el porcentaje como tal que nos aprueben.
A veces pasa que pedimos un porcentaje. Bueno, a mí me ha pasado eso. Eh, recuerdo en cierto momento pedí un 10%. Y luego de un tiempo me dijeron, ok, no te vamos a dar el 10, te vamos a dar la mitad. Ok, no pasa nada. En su momento me decepcioné porque esperaba un poquito más, pero de eso se trata, ¿no? Por eso hablábamos desde el inicio, negociar una mejora salarial. Porque al final del día es eso, ¿no? Tenemos que demostrarlo y la empresa tiene que ver cómo va a pagarnos ese nuevo aumento. Así que, bueno, ojalá que a muchas personas esto los haya incentivado a tomar esa decisión de pedir un aumento que realmente lo merecemos. Eh, si estás pensando en por qué deberías pedirlo, pues el motivo es porque te lo mereces. Ya aquí lo que resta es seguir un plan que te ayude a demostrarlo. Porque como ya decía Douglas, muchas veces eh, lo que nosotros hacemos no lo ve en los puestos más altos, lamentablemente, ¿no? Pero es esperado, así funciona esto. Así que, bien, Douglas, me gustaría entonces que concluyéramos el episodio. De mi parte, yo lo único que puedo decirles a nuestra audiencia es, eh, si tienen una personalidad que consideran que son un poco tímidos y esto, apóyense en las personas correctas, ya sea en tu jefe o en el Departamento de Recursos Humanos. A veces nos pueden ayudar. Claro, hay que hacer nuestra parte, pero pues pedir una cierta ayuda para llevar el proceso. De cierta manera es su responsabilidad, la verdad. A mí eso me ha funcionado en cierto momento, donde no me sentía tal vez muy cómodo, pero sabía que lo podía hacer. Entonces me brindaron esta ayuda que, como mencionaba, es parte de sus responsabilidades también, el velar por los empleados. Así que inténtenlo, no pasa nada. Y si, como decía Douglas, si al final pues no nos dan lo que queríamos, lo que hemos hecho por la empresa, esa es una experiencia que queda en nuestro currículum y queda en nuestra persona. Así que nosotros podemos ir y optar por otro lado. Sin embargo, pues esperemos que eso sea la última opción. Esperemos que no sea lo inicial. Douglas, no sé si quisieras, tenés algunas palabras para despedirnos el día de hoy. Sí, realmente primero animar a los que nos ven y nos escuchan a que traten de ponerse como meta el buscar ese aumento cada año que cumplen de aniversario en su trabajo, ¿verdad? Eso es una proyección sana, es una proyección buena, entonces animarlo a que si no lo hacían de esa manera, a que traten de considerarlo e implementarlo, porque eso los va a llevar a aumentos probablemente pequeños pero constantes que a lo largo del tiempo generan un impacto significativo, ¿verdad? Entonces, eso por una parte. Y segundo, que pensar en esas estrategias para negociar un aumento salarial, también me llevan a un plano más objetivo. Me pueden llevar a un plano de ver y decir, hey, realmente no estoy en posición de pedir un aumento. Realmente es que lo necesito, lo ocupo o lo quisiera, pero estoy viendo estas cosas y no estoy en posición de pedir un aumento. No estoy en posición de adquirir ese trabajo que paga más. Y eso me lleva a mí a idear un plan de prepararme, eso me va a hacer crecer y luego estar listo para pedir un aumento de esa manera. Entonces, cuando tenemos esa estrategia, nos hace ser objetivos con nosotros mismos, más allá del sentimiento, y se los comparto porque es algo que me ocurrió a mí mismo, ¿verdad? Y por ende, cuando tenemos esta estrategia, créanme, hasta crecemos más en las áreas técnicas y crecemos más en estas otras habilidades blandas o puestos gerenciales, si ese es el camino que queremos seguir. Entonces, animarlos de esa manera, tratémoslo como un proyecto, dediquémosle esa mentalidad, esa estrategia y veámoslo con mente fría y con mente objetiva para ponernos proyecciones realistas al momento de negociar. Y pues, de nuevo, espero que les sirva lo que hemos mencionado, las experiencias que les hemos contado, los consejos que estamos dando y que ahí nos puedan contar si algo de lo que hicieron lo implementaron y lograron conseguir ese aumento que necesitaban. Sí.
Sí, definitivamente, ojalá que nos dejen algún comentario al respecto y bueno, eso espero que también incentive a las demás personas. Y bueno, sin más que agregar, ha sido un gusto, Douglas, nuevamente tenerte por aquí y poder platicar de todos estos temas que son muy interesantes. Y muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta este punto. Y muchas gracias. Eso ha sido todo por el día de hoy y nos vemos a la próxima. Bye.